quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Sean bienvenidos, queridos alumnos, a nuestra clase de matemáticas. Soy su maestro Iván Tejeda y estoy listo para compartir con ustedes nuevos aprendizajes. Hemos preparado con mucha dedicación un material que les permitirá seguir creciendo. Acompáñenme en esta aventura matemática. En clases pasadas aprendimos a efectuar el cálculo de la derivada de una función empleando diferentes métodos.
Hoy aprenderemos acerca de los usos y aplicaciones que tiene la derivada en diferentes situaciones del contexto diario. Acompáñenme a esta nueva aventura de aprendizaje. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Las derivadas tienen múltiples aplicaciones. Entre las más frecuentes está la optimización. La optimización es un proceso que nos permite hallar el conjunto de valores que maximicen o minimicen una función determinada, tomando como base algunas restricciones. En la clase pasada iniciamos el estudio de la optimización. Sin embargo, hoy veremos nuevos ejemplos donde se puede aplicar. Malo Aguilar, en su canal de YouTube, nos explica brevemente acerca de la aplicación de la optimización en la vida diaria. Seguramente, ¿alguna vez has tenido que decidir qué computadora portátil debes comprar? ¿O qué cantidades de comida te conviene consumir? ¿Qué casa deberías rentar? ¿Qué auto economiza más? O incluso, ¿a qué lugar te conviene viajar? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tomamos esas decisiones? Incluso las grandes empresas tienen que hacerlo. Todo se basa en un análisis de optimización. Pero, ¿qué es la optimización? Para que podamos comprender bien qué es la optimización en matemáticas, tenemos que entender bien qué es la optimización como tal. La palabra optimizar es equivalente a mejorar, y cuando hablamos de mejoras, nos referimos a aquellas que se hacen evidentes en los atributos de las situaciones. Por ejemplo, cuando vamos de compras al supermercado, queremos optimizar nuestro dinero, lo que significa adquirir la mayor cantidad de productos a un menor precio. Este término simple y sencillo podemos aplicarlo a cualquier cosa: optimizar el espacio dentro de algo, optimizar los costos, el trabajo que realizamos a diario, hasta actividades industriales como la producción, la energía, la fuerza, etc., en menos esfuerzo y tiempo. Por lo que la optimización en realidad es hacer más con menos. Ahora que ya entendimos qué es la optimización, profundizaremos en la optimización matemática. Las matemáticas, específicamente el cálculo, nos ofrecen herramientas para optimizar de manera precisa aquellas funciones que nos interesan a diario. Debido a que trabajamos con funciones, es decir, relaciones en las cuales una variable depende de otra u otras, es posible optimizar estas gracias a una de las herramientas más importantes del cálculo, la derivada. En este caso, en lugar de obtener más por menos, calculamos el máximo en función del mínimo, por así decirlo. Esta estrategia de optimización se ve respaldada por los criterios de la primera y segunda derivada, en los cuales se estudia el comportamiento de la pendiente de la recta tangente a las curvas, con la finalidad de encontrar los puntos máximos y mínimos de la función. La llamada optimización de funciones es la consecución de los máximos y mínimos relativos de una función, sometida a ciertas restricciones. Así podemos calcular con toda precisión cuáles serán las medidas de radio y altura mínimas de una lata de refresco para que contenga un cierto volumen de líquido que va a contener. O bien, qué esquinas cuadradas debemos cortar en una plancha de cartón para hacer una caja con volumen máximo. Son numerosos los problemas que surgen en las empresas para fabricar una cierta cantidad de unidades de un producto y conseguir el beneficio máximo. Una vez que tengamos la función a optimizar, obtendremos los extremos relativos mediante la derivada de la función e igualándola a cero. Recordemos que la derivada nos da la pendiente de la función y claro, en los máximos y mínimos la pendiente es cero. Nos saldrá una ecuación a resolver y sus soluciones son los datos que se necesitan. Resolvamos algunos ejemplos que nos ayuden a visualizar este tipo de situaciones. La joven Lía dispone de una plancha de cartón cuadrada de 12 centímetros de lado, con la cual quiere construir una caja abierta doblando sus laterales. Para esto, debe cortar cuadrados iguales en cada una de las esquinas.
hallar las medidas de los cuadrados cortados para que el volumen de la caja sea máximo. Visualicemos nuestro ejercicio de manera gráfica. Vemos en nuestro primer gráfico que tenemos en nuestro pizarrón la plancha de cartón que tiene la joven Lía. Fíjese que dice el ejercicio que esta plancha tiene 12 centímetros de lado. Recordemos que si es un cuadrado, cada uno de los lados son iguales. Del mismo modo dice el ejercicio, y pasando al siguiente gráfico, que en cada una de las esquinas se van a cortar pequeños cuadrados. Es decir, estos cuadrados que se van a cortar también tienen cada uno de sus lados iguales. Por ende, a cada uno de esos lados de los cuadraditos que vamos a cortar le vamos a llamar X. Como son cuadrados todos, cada lado de estos se llamará X. Entonces tendremos X por aquí, X por acá, también aquí. Aquí será X, aquí será X, aquí también y en esta parte. Del mismo modo en las partes céntricas de nuestra plancha. En nuestro siguiente gráfico vemos ya los cuadrados cortados y cada una de estas láminas que sobresalen serán los laterales de la caja que al ser doblados hacia arriba producirá una caja como esta. Analicemos el ejercicio de este modo. Si cada uno de los lados que se van a cortar o los cuadrados que se van a cortar en las esquinas, sus lados se llaman X y el lado completo de la caja mide 12 centímetros, ¿cuál sería entonces la medida de cada uno de estos laterales restantes? Matemáticamente hablando, podemos expresar esa medida. No tenemos el número que vale X en cada uno de los cuadraditos. Sin embargo, yo puedo expresar matemáticamente que este lado y este y también este, por ser un cuadrado, va a medir 12 menos, si le quitamos X arriba y X debajo, son 2X. Entonces quiere decir que sería 12 menos 2X la medida de este lateral. Igual para este, igual para este, igual para el de abajo. Entonces, ya nuestra caja está formada en este gráfico, por ende tenemos que si son lados iguales todos, la parte de abajo de la caja o la base de largo mide 12 menos 2X. También la parte frontal, que sería el ancho, mediría 12 menos 2X. Y la parte de la altura, que sería el corte de los cuadraditos, entonces mide X. Nos pide el ejercicio que encontremos el volumen máximo de la caja, es decir, cuánto sería lo máximo que se podría contener en esa caja haciendo el corte de los cuadrados de las esquinas. Por ende, tenemos que el volumen para este tipo de figura, que ya no es un plano, sino que es un sólido, se convertiría ahora en un prisma recto. Dice que el volumen es igual al área de la base, o área basal se llama, por la altura. El área de la base sería la medida o la multiplicación del ancho por el largo. Entonces ese volumen también se puede expresar como el área de la base ahora, largo por ancho por alto. Esas tres medidas va a dar lo que es el volumen de la caja y se daría entonces en una medida al cubo por ser la multiplicación de tres medidas. El volumen entonces lo vamos a expresar ahora con las medidas que tenemos en cada uno de los lados y la altura de la caja. Vamos a decir entonces que el volumen es igual a 12 menos 2X, es el ancho. El largo sería también 12 menos 2X, multiplicado por el alto, que sería entonces X. Ese volumen lo vamos a expresar ahora como una función en base a la variable que tenemos, y en este caso es X. Entonces vamos a decir que f de X es igual, y vamos a multiplicar estos factores. Primero multiplicaremos X
por cada uno de estos términos de este paréntesis. Es decir, que el primero va a aparecer igual 12 menos 2x multiplicado por x por 12 sería 12x menos x por 2x sería 2x a la 2. Recordemos que se suman los exponentes que no estaban marcados. Vamos a multiplicar ahora estos dos términos por el término completo que está dentro del paréntesis y decimos que f de x es igual 12 por 12x sería 144x, más por menos es menos, 12 por 2 es 24, x a la 1 por x a la 1 es x a la 2, menos por más es menos, 2 por 2 es 24, x a la 2, y no tenemos x en el primer término, sería igual x a la 2, menos por menos es más, 2 por 2 es 4, y x a la 2 por x a la 1 sería x a la 3. Reducimos ahora términos semejantes y decimos que f de x es igual, vamos a comenzar con el de mayor exponente y vamos a colocarlo de principio, 4x a la 3, no tiene con quién reducirse, menos 24x a la 2 menos 24x a la 2 se suman, se deja el mismo signo, sería 48x a la 2, la misma variable y el mismo exponente, más 144x. Procedemos ahora a derivar nuestra función y decimos entonces que la derivada de f de x va a ser igual, multiplicamos el coeficiente por el exponente, 4 por 3 es 12, x se le resta 1 al exponente, quedaría x a la 2, menos 48 por 2 sería 96, x a la 1, no se marca el 1 en el exponente, más 144, que es la derivada de 144x. Tenemos ahora una ecuación de segundo grado, pero para maximizar, que es lo que vamos a hacer con nuestra fórmula del volumen, recordemos que la pendiente maximizando se hace 0, sustituimos f de x por 0 y eso es igual a 12x a la 2 menos 96x más 144. Esta ecuación de segundo grado que tenemos aquí encontrada la podemos dividir todo entre 12 porque todos los números son múltiplos de 12. Entonces decimos ahora que 0 es igual, dividiendo aquí entre 12, eliminamos estos dos, nos queda x a la 2, menos, dividimos también 96 entre 12, y nos queda 8x, más, y también dividimos 144 entre 12, sería 12. Esta ecuación de segundo grado la podemos resolver tanto con la fórmula general como por factorización. Lo vamos a hacer por el modo más sencillo, que es factorizar, y decimos que 0 es igual, y para este tipo de ecuación abrimos dos paréntesis. La raíz cuadrada del primer término o del término al cuadrado se coloca en ambos paréntesis como inicio, x. Este primer signo se coloca en el primer paréntesis y la multiplicación de estos dos se coloca en el segundo paréntesis. Menos por más es menos. Y como los signos son negativos, ambos, vamos a conseguir dos números que multiplicados den 12 y sumados en este caso, sumados den 8. Tenemos, por ejemplo, 12 por 1 es 12, pero la suma no da 8. 6 y 2 multiplicados dan 12 y sumados darían 8. Entonces sería 6, siempre el mayor en el primer paréntesis, y 2 en el segundo. Confirmamos, menos por menos es más, 6 por 2, 12. Sumando ambos signos negativos, menos 6 menos 2, menos 8. Ahora cada uno de los factores lo vamos a igualar a 0 y decimos 0 igual a x menos 6. Por ende entonces x va a ser igual a 6 positivo, es decir, ese 6 negativo va al primer miembro positivo. Cambiamos de lugar para decir que la variable es igual a un número. Para el segundo caso, 0 igual a x menos 2, por ende x va a ser igual a 2.
Estos dos resultados que hemos obtenido lo vamos a analizar en nuestro ejercicio. Si le damos un valor a x de 6, vamos al principio, al gráfico que tenemos. Imagínese usted que a x le demos un valor de 6. Si todo el lado vale 12 y los cuadrados lo cortamos con lados de 6, estaríamos cortando mitad a mitad cada uno de los lados y al doblarse no tendríamos ningún cuadrado. Por ende, el valor de 6 queda abolido en este tipo de ejercicio y vamos a ver ahora el valor de 2. Si damos un valor de 2 a los cuadrados, es decir, x igual a 2 en todos los lados, nos quedaría entonces, si vale 12 y este 2 de x y este 2 de x se los restamos, quiere decir entonces que estos laterales valdrían 8, restándole a 12, 2 y 2, tanto arriba como abajo. Si hacemos una sustitución en este tipo de ecuaciones, vamos a hallar el máximo del volumen y vamos a verificar que ese sería el volumen mayor a recibir la caja de Lía. Por ende, para el volumen L por A por H o lado por ancho por altura, vamos a decir, en este caso, que el volumen sería igual. Si este ladito de aquí vale 8, sería entonces este mismo, sería 8, multiplicado por este lado que también valdría 8, también multiplicado por este lado que es la altura que vale 2. Entonces el volumen va a ser igual, 8 por 8 es 64 y 64 por 2 sería 128, expresado en la medida que tenemos que es centímetros. Al multiplicarse las tres medidas sería centímetros cúbicos. Si usted sustituye, por ejemplo, a x por 1, esto valdría 10. En este caso sería entonces 10 por 10, 100, y 100 por 1, que sería la altura, sería 100. Quiere decir que el volumen máximo que podría recibir la caja de Lía sería dándole el valor a x de 2. Bien chicos, resolvamos ahora un ejercicio pero en nuestro cuaderno como asignación. Dice que dispones de una plancha de cartón cuadrada de 9 centímetros de lado, con la cual quieres construir una caja abierta doblando sus laterales. Para esto debes cortar cuadrados iguales en las esquinas. Vas a hallar la medida de los cuadrados cortados para que el volumen de la caja sea máximo. Este ejercicio es similar al primero, lo único que hemos cambiado los valores de las medidas del cartón. Una buena propuesta sería que al resolver el ejercicio, en vez de factorizar, lo hagas ahora con la fórmula general. Esto para que veas tus destrezas y puedas mantener frescos tus conocimientos. Hasta aquí la clase de hoy. Hemos visto aplicaciones de las derivadas en la optimización, específicamente calculando máximos. Puedes seguir ampliando tus conocimientos en este tema tan interesante y continuar desarrollando tus conocimientos al respecto. Puedes visitar el canal del Profe Alex en YouTube y buscar los temas de aplicaciones de las derivadas y optimización. En nuestro próximo encuentro vamos a continuar abordando temas tan interesantes como este. No dudes conversar con tu maestro guía y compartir los ejercicios que realices con tus compañeros de grado. Recuerda que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Hasta nuestro próximo encuentro. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Benjamin Franklin. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz.
Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de esta clase, donde analizaremos la economía de la República Dominicana. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. El PIB o Producto Interno Bruto es un indicador que demuestra cuánta riqueza es capaz de generar un país. El Producto Interno Bruto Dominicano tuvo un crecimiento del PIB de 4.9% en el año 2017. El país latinoamericano con mayor crecimiento del PIB fue Panamá con un 5.5%. En el lado opuesto, Venezuela fue el único país que experimentó un decrecimiento, sufriendo en 2017 una caída del 8% en su actividad económica. Después de Panamá, los países con mayor crecimiento fueron: en el siguiente gráfico de pastel podemos ver el crecimiento económico de los países latinoamericanos. República Dominicana, 4.9%. Nicaragua, 4.5%. Paraguay, 4%. Bolivia, 4%. Costa Rica, 3.9%. Honduras, 3.7%. Guatemala, 3.4%. Uruguay, 3% y Perú, 2.5%. La intervención del Estado. El Estado puede intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados. En general, el Estado tiene facultad de intervenir en prácticamente cualquier tema concerniente y que considere pertinente para la seguridad del mismo. También debe asegurar que todas las personas tengan acceso a un empleo, bienes y servicios. Se encarga además de garantizar la libertad económica, fomentar el desarrollo empresarial y controlar que no se formen monopolios. Algunos mecanismos utilizados por el Estado para intervenir en la economía son las tasas, tributos que pagan personas o instituciones por la utilización de un bien público; las contribuciones especiales, aquellas que recibe el gobierno de las personas cuando se ha hecho una obra de beneficio general. Por ejemplo, cuando se hace una autopista, todos los que viven cerca y se benefician de ella deben pagar el impuesto de valorización por beneficio general. Las cotizaciones de seguridad social, cantidades de dinero que los empresarios y los trabajadores pagan a la seguridad social a cambio de recibir prestaciones concernientes al sector salud. Los impuestos son pagos obligatorios que realizan las personas al Estado. Pueden ser directos cuando se trata de valorizar el patrimonio o indirectos cuando se paga por el intercambio de un servicio. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA es indirecto porque solo se paga cuando se compra o se vende algo. En República Dominicana, el IVA se conoce como ITEVIS. Acuerdos y tratados principales. Los acuerdos de libre comercio son convenios de negocios que realizan los países con el objetivo de eliminar o reducir las barreras entre las partes. Estos tienen la finalidad de aumentar el flujo comercial de los estados. Mediante estos también se incrementa la producción de los países, crece la cantidad de empleo y de las empresas. Al mismo tiempo, los consumidores de los estados miembros tienen la posibilidad de acceder a una variedad de productos a precios asequibles. Actualmente, la República Dominicana forma parte de varios acuerdos de libre comercio. La existencia de estos pactos es una oportunidad para los exportadores locales para llevar sus mercancías en condiciones preferenciales a diversos destinos. DR-CAFTA, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. RD-CARICOM. Bajo este acuerdo, la República Dominicana tiene las posibilidades de exportar libre de aranceles
hacia los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. RD Centroamérica. La República Dominicana tiene desde el año 1998 un pacto de libre comercio con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Gracias a este acuerdo, las mercancías dominicanas que cumplen con las reglas de origen pueden entrar a esos países sin pagar aranceles. Algunos productos entran exentos de disfrute de este beneficio. AEE-EPA. Este es el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países CARIFORO, la Comunidad del Caribe y República Dominicana. RD Panamá. Además de estar vinculados en un acuerdo de libre comercio con Panamá a través del DR-CAFTA y del convenio DR Centroamérica, la República Dominicana tiene un pacto particular con Panamá. Se llama Acuerdo de Alcance Parcial entre República Dominicana y Panamá. Debido a este pacto, los productos que se encuentren en las listas positivas pueden entrar al llamado Puente del Mundo Libre de Impuesto Aduanero. Los productos fabricados en zonas francas que estén especificados en la lista de bienes manufacturados bajo ese régimen también tienen derecho al disfrute de los privilegios que otorga este acuerdo. La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Prestemos atención a este corto video que resume las características y conceptos sobre la pobreza. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Y bien, ahora analicemos cómo se mide la pobreza. La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones. En este sentido, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores, cabría destacar los siguientes. Índice de Desarrollo Humano, Índice de Pobreza Humana, Índice Gini, brecha de pobreza. Tipos de pobreza. Entre los tipos existentes de pobreza podemos distinguir una serie que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación que trata de desglosar dicha medición, facilitándola y permitiendo un mayor control. Entre los tipos de pobreza existentes cabría destacar las siguientes: pobreza extrema, pobreza relativa, pobreza absoluta, pobreza infantil, pobreza rural, pobreza material, pobreza estructural, pobreza urbana y pobreza social. De esta forma, dicha relación
muestra los principales tipos de pobreza existentes en el planeta. Causas de la pobreza. Por otro lado, al igual que existen unas consecuencias, también existen unas causas por las que se puede originar la pobreza. Una serie de causas que acaban derivando en un crecimiento de la pobreza en el mundo. Entre estas causas cabría destacar las siguientes: corrupción, enfermedades, epidemias y pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, cambio climático, mal uso de los alimentos y mala distribución de la renta nacional. En esta línea, tal y como refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Consecuencias de la pobreza. La pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de consecuencias en la sociedad, las cuales empeoran el nivel de vida de esta misma. En este sentido, entre las consecuencias que podríamos destacar de la pobreza son elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, violencia y delincuencia, esclavitud, escaso nivel educativo y poco desarrollo humano. Así, podríamos destacar dicha relación como las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional. En otras palabras, la calidad de vida son una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. Esto de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. La calidad de vida abarca diversos aspectos, los cuales pueden ser subjetivos, como el disfrutar del tiempo libre para un hobby, u objetivos como el disponer de una vivienda con todos los servicios básicos. Factores de la calidad de vida. Los factores que inciden en la calidad de vida son los siguientes. Bienestar físico. Se refiere a la salud y la integridad física de la persona. Esto implica, por ejemplo, el acceso a un hospital de calidad y el vivir en una ciudad con bajos niveles de delincuencia. En ese punto, también entra el acceso a una buena alimentación, lo cual tiene que ver con la oferta disponible de alimentos, pero también con la información que se brinda al público para que pueda consumir productos que no solo sacien su hambre, sino que sean nutritivos. Bienestar material. Esto es referente al nivel de ingreso y a la posesión de bienes. Un individuo, por ejemplo, debería poder ganar al menos lo indispensable para poder cubrir sus necesidades básicas. Bienestar social. Es todo lo relacionado a la interacción con otras personas. Nos referimos, por ejemplo, a gozar con un grupo sólido de amistades y un ambiente familiar saludable. Aquí figura además la participación en actividades comunitarias, donde se facilite la integración entre los miembros de un barrio o de un grupo social. Bienestar emocional. Se trata del aspecto psicológico. Se relaciona con el desarrollo de una alta autoestima y la estabilidad mental. Desarrollo personal. Significa que la persona siente que está cumpliendo sus aspiraciones sintiéndose realizada. Esto implica que el individuo puede llevar a cabo, por ejemplo, los estudios que desea, acceso a educación y puede desempeñarse en el campo laboral que es de su mayor interés. Índice de desarrollo humano. Una forma de medir la calidad de vida puede ser el índice de desarrollo humano. Este es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. El indicador es realizado desde el año 1990 por parte de la ONU, sustituyendo los análisis del crecimiento previos, los cuales no enfatizaban el aspecto humano y su desarrollo y solo se centraban especialmente en el punto de vista más del bienestar económico. Es decir, anteriormente solo se observaba el crecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Presten atención al siguiente material donde se detallan otros conceptos interesantes. ¿Sabes qué es la inflación? ¿Has escuchado alguna vez en los noticieros este término sin entender a qué se refiere? Yo igual, así que investigando encontré esta definición.
La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? ¿No? Lo que sí entendemos es que es un aumento en los precios, pero para que se considere inflación debe ser sostenido, es decir, de manera constante. Si los precios aumentan solamente una vez al año, no es inflación. También el aumento de los precios debe ser generalizado, es decir, que el aumento de un solo bien o servicio tampoco es inflación. Los precios de los bienes y servicios pueden aumentar o disminuir, pero cuando la mayoría de los precios sube, podría ser inflación. Por ejemplo, imagina que vives en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos. Y supón también que quieres ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa necesitarás más dinero para comprar el mismo celular. En este ejemplo, los precios suben de manera sostenida, es decir, cada semana, y generalizada, ya que aumentan los precios de todos los productos, no solamente el del celular. Ya que no es posible dar seguimiento a todos los precios de la economía, se selecciona una canasta con bienes y servicios representativos que consumen los hogares. Con base a dicha canasta, se calcula un indicador que representa los precios de todos estos bienes y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice de precios al consumidor, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Es decir, si durante 2010 las personas pagaban 100 pesos por estos productos y en 2011 comprar estos mismos productos les costó 111 pesos, significa que hubo una inflación del 11%, ya que las personas requirieron 11 pesos más para comprar exactamente lo mismo. Y bien, ahora analicemos las consecuencias de la inflación. Muchas veces se habla que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esa subida de precios. Así pues, al final, el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable. Las consecuencias de la inflación pueden ser positivas o negativas. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como de las empresas y el gobierno. Esto se debe a que si hay inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes, el valor real de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. Es el engranaje del capitalismo. Pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha sido del 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. Disminuye el ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversores preferirán gastarlo ahora. ¿Cómo se calcula la inflación? Dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto está subiendo los precios. Un indicador aproximado es el índice de precios del consumo IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios, desde alimentos, ropas, medicinas, hasta comunicaciones, transportes, viviendas y ocio. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, que tiene en cuenta la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos en un país. La inflación se puede producir por 4 razones. Por un aumento de la demanda, cuando aumentan los costes de las materias primas, por las propias expectativas y aumentos de la oferta monetaria. ¿Qué es distribución de la riqueza? Se entiende por distribución de la riqueza o distribución de la renta la manera y proporción en que la riqueza económica es repartida entre los diferentes extractos sociales o sectores de un determinado país o sociedad, la cual resulta del conjunto de actividades productivas que se desarrollan. Mientras que el PIB mide el dinero que ingresa en una sociedad a partir de su actividad productiva, la distribución de la riqueza mide cómo es repartido.
Este tipo de análisis permite evaluar si existe o no desigualdad económica y cuáles son sus características. Se trata de un término fundamental en los estudios de la macroeconomía, ya que la distribución de la riqueza funciona como un indicador de la desigualdad social. Este término suele ser invocado en diversos análisis sociales para evidenciar las desigualdades que requieren ser atendidas. Por ello, este amplio uso en enfoques como estudios marxistas, aunque no exclusivamente. La distribución de la riqueza está determinada por un conjunto de variables de diferentes índoles, a nivel macro o micro, como el modo en que las empresas y hasta los hogares gestionan sus recursos. Sin embargo, el Estado juega un papel fundamental a la hora de garantizar una cierta equidad de la distribución de la renta, la cual tiene que ver con las políticas de Estado, como materia tributaria, leyes sobre la inversión nacional o internacional, leyes de importación o exportación y política económica general. En algunos estudios, la distribución sobre la renta se evalúa a partir de variables como la geográfico-espacial, tomando en cuenta las diferencias entre sujetos de diversas regiones o a partir de análisis de los sectores productivos, tales como los servicios, la industria o la agroindustria. Existen diversos sistemas para calcular la distribución de la renta o de la riqueza, tales como la curva de Lorenz o el índice de Gini. La pobreza en nuestro país se relaciona estrechamente con las inequidades, es decir, con la distribución de la riqueza o los ingresos monetarios de manera desigual. El coeficiente de Gini de nuestro país para el año 2016 corresponde a un valor de 0.4683, lo que refleja que la riqueza se encuentra concentrada en una parte reducida de la población. Al comparar las 10 regiones de desarrollo de nuestro país, se observa que la mayor desigualdad se registra en la región metropolitana con un 0.482 de coeficiente de Gini. Le sigue Enriquillo con 0.479 y Yuma con 0.452. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy, en la cual analizamos de manera precisa aspectos importantes de la economía, los acuerdos comerciales, la pobreza, la inflación y todo lo concerniente a la calidad de vida. Ahora te invito a que escojas 3 compañeros de clase para que socialicen sobre lo aprendido. Nos vemos en otra oportunidad. Salut et bienvenue au cours de français pour 6e de la secondaire. Je suis Rosa Florencio, votre professeur de français, et je suis ravie de vous avoir ici aujourd'hui. Es un enorme placer y una gran alegría para nosotros contar con tu presencia a través de la televisión nacional, tu laptop, tableta o celular, gracias a la conexión de Internet. En la clase pasada, dimos inicio a las lecciones que te llevarán a expresar o narrar hechos y experiencias pasadas. El día de hoy ampliaremos el vocabulario y continuaremos aprendiendo otras expresiones, además de la gramática, que te permitan contar ciertos eventos y vivencias ocurridas en un tiempo pasado. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Acabas de regresar de vivir una experiencia corta de estudios en Francia y te convocan a una reunión con la directiva de la institución que te otorgó la beca, por lo que debes estar preparado para comprender y responder las diversas preguntas sobre la experiencia vivida. ¿Conoces expresiones tales como j'ai réussi mes examens? J'ai réussi mes examens. À l'université, j'ai beaucoup aidé mes copains. À l'université, j'ai beaucoup aidé mes copains. Bien, pasemos a la autoevaluación inicial. Como sabes, al inicio de cada clase, te presento los indicadores para evaluar lo que sabes acerca del tema. Toma tu lápiz y copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Y luego responde a cada enunciado con sí, en proceso, no,
según tus saberes previos. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias pasadas sobre estudios presenciales. Construir oraciones en pasado empleando verbos regulares e irregulares y utilizando el verbo auxiliar avoir. C'est parti. Escucha y lee con atención esta conversación entre Greg y Nao para que puedas realizar la siguiente actividad. Ahora establece si estos enunciados son vrai, verdaderos, o faux, falsos, a partir de la conversación que acabas de escuchar. 1. Est-ce que Nao a passé une mauvaise journée? Est-ce que Nao a passé une mauvaise journée? Vrai, faux. L'énoncé est faux. 2. Nao a eu un cours de grammaire et de conversation. Nao a eu un cours de grammaire et de conversation. Vrai, faux. L'énoncé est vrai. 3. Greg a demandé Nao ce qu'elle a fait aujourd'hui. Greg a demandé Nao ce qu'elle a fait aujourd'hui. Vrai, faux. L'énoncé est vrai. 4. Est-ce que Greg a-t-il mangé avec Nao? Est-ce que Greg a-t-il mangé avec Nao? Vrai, faux. L'énoncé est faux. Escucha las siguientes oraciones y completa con el participio pasado de los verbos dados entre paréntesis. 1. J'ai, entre parenthèses, faire mes études en France. J'ai, entre parenthèses, faire mes études en France. La respuesta correcta es:
J'ai fait mes études en France. Yo realicé mis estudios en Francia. 2. J'ai, entre parenthèses, motivé mes copains. J'ai, entre parenthèses, motivé mes copains. La oración completa es j'ai motivé mes copains. Yo motivé a mis compañeros. 3. Le prof a, entre parenthèses, aidé mes copains à améliorer le français. Le prof a, entre parenthèses, aidé mes copains à améliorer le français. La oración en su totalidad debe decir: le prof a aidé mes copains à améliorer le français. El profesor ayudó a mis compañeros a mejorar su francés. 4. Nous avons, entre parenthèses, réussir les examens. Nous avons, entre parenthèses, réussir les examens. La frase debe decir: nous avons réussi les examens. Hemos pasado los exámenes. 5. Elles ont, entre parenthèses, faire des exposés exceptionnels. Elles ont, entre parenthèses, faire des exposés exceptionnels. La oración completa debe decir: elles ont fait des exposés exceptionnels. Ellas hicieron exposiciones excepcionales. Escoge el complemento que mejor corresponda al contexto. 1. Le matin, nous avons écouté A. Des conférences à la salle polyvalente. B. Des courriels à mes amis en France. C. Avec les copains dans la cour. Ahora escucha la frase completa. Le matin, nous avons écouté des conférences à la salle polyvalente. En la mañana escuchamos conferencias en el salón multiusos. 2. En été, on a parlé A. Des histoires mythiques des autochtones. B. Des courriels à mes amis en France. C. Avec les copains dans la cour. La frase completa es: en été, on a parlé avec les copains dans la cour.
En verano hablamos con los compañeros en el patio. 3. On a beaucoup étudié. A. À la bibliothèque pour réussir les examens. B. Des exposés exceptionnels. C. Des courriels à mes amis en France. El enunciado con su complemento correcto es: On a beaucoup étudié à la bibliothèque pour réussir les examens. Estudiamos mucho en la biblioteca para aprobar los exámenes. Apprenons la grammaire. Les connecteurs logiques. Los conectores lógicos. Son palabras que se utilizan para ayudarnos a organizar los hechos cuando estamos narrando o contando una situación. Presta atención al siguiente cuadro y si puedes, hazle una captura de pantalla o tómale una foto para que la pegues en tu cuaderno. En pantalla tienes un cuadro. En la primera columna dice commencer o comenzar. Te doy algunos conectores de inicio. En primer lieu, tout d'abord, te repito, en primer lieu, tout d'abord, que se traducen ambos como en primer lugar. D'abord, d'abord, que se traduce como primero. Pour commencer, para comenzar. En la columna del centro tienes los conectores que dan continuidad a lo anterior. Veamos. En deuxième lieu, que lo traducimos en segundo lugar. Ensuite, luego, puis, después, de plus, además. Y en la última columna te enseño entonces los conectores que se usan comúnmente para concluir o finalizar el orden de los hechos de la narración o cuento. Estos son: en dernier lieu, por último; enfin, finalmente; en definitiva; pour finir, para terminar. Si aún tienes dudas, veamos algunos ejemplos de sus usos y posiciones dentro de la frase. D'abord, elle a obtenu une bourse. Puis, elle est allée en France. Ensuite, elle a fait des exposés exceptionnels. Et finalement, elle a réussi ses examens. Pon atención a este otro ejemplo. Pour commencer, elle a beaucoup étudié. Puis, elle a aidé ses copains. De plus, elle a surmonté le défi. Pour finir, elle a réussi le cours. Te voy a leer el ejemplo nuevamente, esta vez con su traducción. Pour commencer, elle a beaucoup étudié. Para empezar, ella estudió mucho. Puis, elle a aidé ses copains. Luego, ella ayudó a sus compañeros. De plus, elle a surmonté le défi. Además, ella superó los retos. Pour finir, elle a réussi le cours. Para terminar, ella aprobó los cursos.
Ahora que ya tienes una idea y ejemplos concretos sobre el uso de los conectores, al momento de relatar hechos pasados, te presento esta actividad. Escribe una experiencia a partir del inicio siguiente. Enzo, mon copain, qui devait m'aider, est tombé malade. J'ai donc décidé de prendre la situation en main. Enzo, mi compañero que debía ayudarme, se enfermó. Por lo tanto, decidí manejar la situación. Posible respuesta. D'abord, j'ai étudié à la bibliothèque et puis nous nous sommes réunis pour travailler. J'ai motivé mes copains et ensuite mes copains m'ont aidé à améliorer mon français. Bref, nous avons fait des exposés exceptionnels. Primero, estudié en la biblioteca y después nos reunimos para trabajar. Motivé a mis compañeros y luego mis compañeros me ayudaron a mejorar mi francés. En resumen, hicimos exposiciones excepcionales. En la clase de hoy, pudiste mejorar tu comprensión auditiva con el diálogo de inicio de la clase de hoy. Escuchemos. Además del uso de los conectores más comunes para poder organizar las ideas y los hechos en el orden en que ocurrieron. D'abord, elle a obtenu une bourse, puis elle est allée en France, ensuite, elle a fait des exposés exceptionnels et finalement, elle a réussi ses examens. Ahora, reflexiona sobre estos enunciados y vuelve a autoevaluar los conocimientos que has adquirido durante la clase de hoy. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias pasadas sobre estudios presenciales. Construir oraciones en pasado empleando verbos regulares e irregulares y utilizando el verbo auxiliar avoir. Devoir, tarea. Imagina esta situación. Estás en un grupo de clases y deben presentar un proyecto a través de una videollamada. Quien coordina el grupo se ha enfermado y tú has asumido su función por iniciativa propia. Tu maestro te pregunta por qué tú estás a cargo del mismo. Describe a tu profesor de francés lo que tuviste que hacer para poder cumplir con la entrega de la asignación. Recuerda que debes usar el passé composé. Ten presente que siempre puedes volver a ver los videos explicativos
propuestos en estas últimas clases en el canal del Ministerio Nacional de Educación en YouTube. Gracias por la atención prestada y no olvides practicar el idioma francés todos los días, pues nunca sabes cuándo te será útil lo que estás aprendiendo. Te espero en la próxima clase. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Resolvamos algunos ejemplos que nos ayuden a visualizar este tipo de situaciones. La joven Lía dispone de una plancha de cartón cuadrada de 12 centímetros de lado, con la cual quiere construir una caja abierta doblando sus laterales. Para esto, debe cortar cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Hallar las medidas de los cuadrados cortados para que el volumen de la caja sea máximo. Visualicemos nuestro ejercicio de manera gráfica. Vemos en nuestro primer gráfico que tenemos en nuestro pizarrón la plancha de cartón que tiene la joven Lía. Fíjese que dice el ejercicio que esta plancha tiene 12 centímetros de lado. Recordemos que si es un cuadrado, cada uno de los lados son iguales. Del mismo modo dice el ejercicio, y pasando al siguiente gráfico, que en cada una de las esquinas se van a cortar pequeños cuadrados. Es decir, estos cuadrados que se van a cortar también tienen cada uno de sus lados iguales. Por ende, a cada uno de esos lados de los cuadraditos que vamos a cortar le vamos a llamar X. Como son cuadrados todos, cada lado de estos se llamará X. Entonces tendremos X por aquí, X por acá, también aquí. Aquí será X, aquí será X, aquí también y en esta parte. Del mismo modo en las partes céntricas de nuestra plancha. En nuestro siguiente gráfico vemos ya los cuadrados cortados y cada una de estas láminas que sobresalen serán los laterales de la caja que al ser doblados hacia arriba producirá una caja como esta. Analicemos el ejercicio de este modo. Si cada uno de los lados que se van a cortar o los cuadrados que se van a cortar en las esquinas, sus lados se llaman X y el lado completo de la caja mide 12 centímetros, ¿cuál sería entonces la medida de cada uno de estos laterales restantes? Matemáticamente hablando, podemos expresar esa medida. No tenemos el número que vale X en cada uno de los cuadraditos. Sin embargo, yo puedo expresar matemáticamente que este lado y este y también este, por ser un cuadrado, va a medir 12 menos, si le quitamos X arriba y X debajo, son 2X. Entonces quiere decir que sería 12 menos 2X la medida de este lateral. Igual para este, igual para este, igual para el de abajo. Entonces, ya nuestra caja está formada en este gráfico, por ende tenemos que si son lados iguales todos, la parte de abajo de la caja o la base de largo mide 12 menos 2X. También la parte frontal, que sería el ancho, mediría 12 menos 2X. Y la parte de la altura, que sería el corte de los cuadraditos, entonces mide X. Nos pide el ejercicio que encontremos el volumen máximo de la caja, es decir, cuánto sería lo máximo que se podría contener en esa caja haciendo el corte de los cuadrados de las esquinas. Por ende, tenemos que el volumen para este tipo de figura, que ya no es un plano, sino que es un sólido, se convertiría ahora en un prisma recto. Dice que el volumen es igual al área de la base, o área basal se llama, por la altura. El área de la base sería la medida o la multiplicación del ancho
por el largo. Entonces ese volumen también se puede expresar como el área de la base ahora, largo por ancho por alto. Esas tres medidas va a dar lo que es el volumen de la caja y se daría entonces en una medida al cubo por ser la multiplicación de tres medidas. El volumen entonces lo vamos a expresar ahora con las medidas que tenemos en cada uno de los lados y la altura de la caja. Vamos a decir entonces que el volumen es igual a 12 menos 2x, es el ancho. El largo sería también 12 menos 2x, multiplicado por el alto, que sería entonces x. Ese volumen lo vamos a expresar ahora como una función en base a la variable que tenemos, y en este caso es x. Entonces vamos a decir que f de x es igual, y vamos a multiplicar estos factores. Primero multiplicaremos x por cada uno de estos términos de este paréntesis, es decir, que el primero va a aparecer igual 12 menos 2x, multiplicado por x por 12 sería 12x, menos x por 2x sería 2x a la 2. Recordemos que se suman los exponentes que no estaban marcados. Vamos a multiplicar ahora estos dos términos por el término completo que está dentro del paréntesis y decimos que f de x es igual 12 por 12x sería 144x, más por menos es menos, 12 por 2 es 24, x a la 1 por x a la 1 es x a la 2, menos por más es menos, 2 por 2 es 24, x a la 2, y no tenemos x en el primer término, sería igual x a la 2, menos por menos es más, 2 por 2 es 4, y x a la 2 por x a la 1 sería x a la 3. Reducimos ahora términos semejantes y decimos que f de x es igual. Vamos a comenzar con el de mayor exponente y vamos a colocarlo del principio. 4x a la 3 no tiene con quién reducirse. Menos 24x a la 2 menos 24x a la 2 se suman, se deja el mismo signo, sería 48x a la 2, la misma variable y el mismo exponente, más 144x. Procedemos ahora a derivar nuestra función y decimos entonces que la derivada de f de x va a ser igual, multiplicamos el coeficiente por el exponente, 4 por 3 es 12, x se le resta 1 al exponente, quedaría x a la 2, menos 48 por 2 sería 96, x a la 1, no se marca el 1 en el exponente, más 144, que es la derivada de 144x. Tenemos ahora una ecuación de segundo grado, pero para maximizar, que es lo que vamos a hacer con nuestra fórmula del volumen, recordemos que la pendiente maximizando se hace 0, sustituimos f de x por 0, y eso es igual a 12x a la 2 menos 96x más 144. Esta ecuación de segundo grado que tenemos aquí encontrada, la podemos dividir todo entre 12 porque todos los números son múltiplos de 12. Entonces decimos ahora que 0 es igual, dividiendo aquí entre 12, eliminamos estos dos, nos queda x a la 2, menos, dividimos también 96 entre 12, y nos queda 8x, más, y también dividimos 144 entre 12, sería 12. Esta ecuación de segundo grado la podemos resolver tanto con la fórmula general como por factorización. Lo vamos a hacer por el modo más sencillo, que es factorizar, y decimos que 0 es igual, y para este tipo de ecuación abrimos dos paréntesis. La raíz cuadrada del primer término o del término al cuadrado se coloca en ambos paréntesis como inicio, x. Este primer signo se coloca en el primer paréntesis y la multiplicación de estos dos
se coloca en el segundo paréntesis. Menos por más es menos. Y como los signos son negativos, ambos, vamos a conseguir dos números que multiplicados den 12 y sumados en este caso, sumados den 8. Tenemos, por ejemplo, 12 por 1 es 12, pero la suma no da 8. 6 y 2 multiplicados dan 12 y sumados darían 8. Entonces sería 6, siempre el mayor en el primer paréntesis, y 2 en el segundo. Confirmamos, menos por menos es más. 6 por 2, 12. Sumando ambos signos negativos, menos 6 menos 2, menos 8. Ahora cada uno de los factores lo vamos a igualar a 0 y decimos 0 igual a x menos 6. Por ende entonces x va a ser igual a 6 positivo. Es decir, ese 6 negativo va al primer miembro positivo. Cambiamos de lugar para decir que la variable es igual a un número. Para el segundo caso, 0 igual a x menos 2. Por ende, x va a ser igual a 2. Estos dos resultados que hemos obtenido lo vamos a analizar en nuestro ejercicio. Si le damos un valor a x de 6, vamos al principio, al gráfico que tenemos. Imagínese usted que a x le demos un valor de 6. Si todo el lado vale 12 y los cuadrados lo cortamos con lados de 6, estaríamos cortando mitad a mitad cada uno de los lados y al doblarse no tendríamos ningún cuadrado. Por ende, el valor de 6 queda abolido en este tipo de ejercicio y vamos a ver ahora el valor de 2. Si damos un valor de 2 a los cuadrados, es decir, x igual a 2 en todos los lados, nos quedaría entonces, si vale 12 y este 2 de x y este 2 de x se lo restamos, quiere decir entonces que estos laterales valdrían 8, restándole a 12, 2 y 2, tanto arriba como abajo. Si hacemos una sustitución en este tipo de ecuaciones, vamos a hallar el máximo del volumen y vamos a verificar que ese sería el volumen mayor a recibir la caja de Lía. Por ende, para el volumen L por A por H o lado por ancho por altura, vamos a decir, en este caso, que el volumen sería igual, si este ladito de aquí vale 8, sería entonces este mismo, sería 8, multiplicado por este lado que también valdría 8, también multiplicado por este lado que es la altura que vale 2. Entonces el volumen va a ser igual, 8 por 8 es 64 y 64 por 2 sería 128, expresado en la medida que tenemos, que es centímetros. Al multiplicarse las tres medidas sería centímetros cúbicos. Si usted sustituye, por ejemplo, a x por 1, esto valdría 10. En este caso sería entonces 10 por 10, 100, y 100 por 1, que sería la altura, sería 100. Quiere decir que el volumen máximo que podría recibir la caja de Lía sería dándole el valor a x de 2. Y bien, ahora analicemos cómo se mide la pobreza. La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones. En este sentido, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores, cabría destacar los siguientes. Índice de Desarrollo Humano, Índice de Pobreza Humana, Índice Gini, Brecha de Pobreza. Tipos de pobreza. Entre los tipos existentes de pobreza podemos distinguir una serie que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación que trata de desglosar dicha medición, facilitándola y permitiendo un mayor control. Entre los tipos de pobreza existentes cabría destacar las siguientes: pobreza extrema, pobreza relativa, pobreza absoluta, pobreza infantil, pobreza rural, pobreza material, pobreza estructural, pobreza urbana y pobreza social. De esta forma,
Dicha relación muestra los principales tipos de pobreza existentes en el planeta. Causas de la pobreza. Por otro lado, al igual que existen unas consecuencias, también existen unas causas por las que se puede originar la pobreza. Una serie de causas que acaban derivando en un crecimiento de la pobreza en el mundo. Entre estas causas cabría destacar las siguientes: corrupción, enfermedades, epidemias y pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, cambio climático, mal uso de los alimentos y mala distribución de la renta nacional. En esta línea, tal y como refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Consecuencias de la pobreza. La pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de consecuencias en la sociedad, las cuales empeoran el nivel de vida de esta misma. En este sentido, entre las consecuencias que podríamos destacar de la pobreza son elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, violencia y delincuencia, esclavitud, escaso nivel educativo y poco desarrollo humano. Así, podríamos destacar dicha relación como las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional. En otras palabras, la calidad de vida son una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. Esto de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. La calidad de vida abarca diversos aspectos, los cuales pueden ser subjetivos, como el disfrutar del tiempo libre para un hobby, u objetivos como el disponer de una vivienda con todos los servicios básicos. Factores de la calidad de vida. Los factores que inciden en la calidad de vida son los siguientes. Bienestar físico. Se refiere a la salud y la integridad física de la persona. Esto implica, por ejemplo, el acceso a un hospital de calidad y el vivir en una ciudad con bajos niveles de delincuencia. En ese punto, también entra el acceso a una buena alimentación, lo cual tiene que ver con la oferta disponible de alimentos, pero también con la información que se brinda al público para que pueda consumir productos que no solo sacien su hambre, sino que sean nutritivos. Bienestar material. Esto es referente al nivel de ingreso y a la posesión de bienes. Un individuo, por ejemplo, debería poder ganar al menos lo indispensable para poder cubrir sus necesidades básicas. Bienestar social. Es todo lo relacionado a la interacción con otras personas. Nos referimos, por ejemplo, a gozar con un grupo sólido de amistades y un ambiente familiar saludable. Aquí figura además la participación en actividades comunitarias, donde se facilite la integración entre los miembros de un barrio o de un grupo social. Bienestar emocional. Se trata del aspecto psicológico. Se relaciona con el desarrollo de una alta autoestima y la estabilidad mental. Desarrollo personal. Significa que la persona siente que está cumpliendo sus aspiraciones sintiéndose realizada. Esto implica que el individuo puede llevar a cabo, por ejemplo, los estudios que desea, acceso a educación y puede desempeñarse en el campo laboral que es de su mayor interés. Índice de desarrollo humano. Una forma de medir la calidad de vida puede ser el índice de desarrollo humano. Este es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. El indicador es realizado desde el año 1990 por parte de la ONU, sustituyendo los análisis del crecimiento previos, los cuales no enfatizaban el aspecto humano y su desarrollo y solo se centraban especialmente en el punto de vista más del bienestar económico. Es decir, anteriormente solo se observaba el crecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Escucha y lee con atención esta conversación entre Greg y Nao para que puedas realizar la siguiente actividad.
Ahora establece si estos enunciados son vrai, verdaderos, o faux, falsos, a partir de la conversación que acabas de escuchar. 1. Est-ce que Nao a passé une mauvaise journée? Est-ce que Nao a passé une mauvaise journée? Vrai, faux. L'énoncé est faux. 2. Nao a eu un cours de grammaire et de conversation. Nao a eu un cours de grammaire et de conversation. Vrai, faux. L'énoncé est vrai. 3. Greg a demandé Nao ce qu'elle a fait aujourd'hui. Greg a demandé Nao ce qu'elle a fait aujourd'hui. Vrai, faux. L'énoncé est vrai. 4. Est-ce que Greg a-t-il mangé avec Nao? Est-ce que Greg a-t-il mangé avec Nao? Vrai, faux. L'énoncé est faux. Escucha las siguientes oraciones y completa con el participio pasado de los verbos dados entre paréntesis. 1. J'ai, entre parenthèses, faire mes études en France. J'ai, entre parenthèses, faire mes études en France. La respuesta correcta es: j'ai fait mes études en France. Yo realicé mis estudios en Francia. 2. J'ai, entre parenthèses, motivé mes copains. J'ai, entre parenthèses, motivé mes copains. La oración completa es: j'ai motivé mes copains. Yo motivé a mis compañeros. 3. Le prof a, entre parenthèses, aidé mes copains à améliorer le français. Le prof a, entre parenthèses, aidé mes copains à améliorer le français. La oración en su totalidad debe decir: le prof a aidé mes copains à améliorer le français. El profesor ayudó a mis compañeros a mejorar su francés.
4. Nous avons, entre parenthèses, réussir les examens. Nous avons, entre parenthèses, réussir les examens. La frase debe decir, nous avons réussi les examens. Hemos pasado los exámenes. 5. Elles ont, entre parenthèses, faire des exposés exceptionnels. Elles ont, entre parenthèses, faire des exposés exceptionnels. La oración completa debe decir, elles ont fait des exposés exceptionnels. Ellas hicieron exposiciones excepcionales.